Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Pérez, yo soy doctor en Ciencias de Recursos Naturales y actualmente trabajo en el Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura, el CEAF, particularmente en la línea de microorganismos benéficos. El día de hoy les voy a dar mi charla llamada De lo micro a lo macro, el rol de los microorganismos benéficos en la tolerancia al estrés abiótico. Bueno, nuestro ecosistema está compuesto por diferentes sostenedores de vida, como lo son el agua, esencial obviamente para el crecimiento de todos los seres vivos, también los gases como el CO2, el oxígeno y el nitrógeno, la materia orgánica y por último los organismos. Todo este ecosistema se sostiene en base a estos 4 elementos y es muy importante para poder llevar el desarrollo de las plantas. Dentro de los organismos también encontramos organismos que son de tamaño microscópico, conocidos como microorganismos, los cuales cumplen roles esenciales de la naturaleza. Debido a la contaminación antropogénica y a diversos factores de la mano del hombre, como lo son, por ejemplo, el aumento de las emisiones de los gases, este ecosistema se ha visto dañado y muy, digamos, alterado con lo que es el tema de la sustentabilidad del suelo. En la actualidad, nosotros estamos buscando herramientas amigables con el medio ambiente para poder generar un efecto positivo en lo que es el cambio climático. Una de estas aplicaciones son los microorganismos promotores de crecimiento, de su sigla en inglés PGPM. Estos microorganismos son benéficos para las plantas ya que generan diferentes factores que, como dijimos, promueven el crecimiento. Dentro de los grupos más importantes que tenemos hasta la fecha reconocidos como microorganismos promotores de crecimiento, tenemos las bacterias, las levaduras y los hongos filamentosos, en particular las micorrizas arbusculares, que son muy buenas en cuanto a lo que es la adquisición de nutrientes y la accesibilidad de agua, un tema muy importante considerando el escenario de cambio climático que vivimos en la actualidad. Algunos de los beneficios que se han observado por parte de estos microorganismos suelen ser la solución de nutrientes como el fósforo, el hierro, entre otros, la promoción de hormonas de crecimiento como auxinas, gibberelinas, también están comprobados que interactúan deteniendo hormonas de senescencia como el etileno, la decomposición de la materia orgánica y el ciclado de nutrientes a nivel del sustrato del suelo, fijación de nitrógeno, el control de patógenos de parte de estos microorganismos, ya que pueden controlar mediante diferentes elementos otros patógenos, por ejemplo, como la competencia, la generación de antibiosis. Y finalmente también tenemos la ordenación de ambientes contaminados. En su conjunto, estas características ayudan ampliamente a las plantas a superar cualquier tipo de estrés. Pero el día de hoy me voy a enfocar principalmente en el estrés abiótico, que es todo lo que no tiene que ver con organismos vivos, como lo podría ser la sequía, la falta de agua, las temperaturas altas, la salinidad y la contaminación con elementos tóxicos. Bueno, dentro de los grupos de los microorganismos promotores de crecimiento, me gustaría hablarles particularmente de las micorrizas arbusculares. Las micorrizas arbusculares son hongos filamentosos que crecen al interior de las plantas, generando una simbiosis. Esta simbiosis genera que realmente es como si a la planta le agregara una extensión a las raíces, haciendo que la micorriza pueda llegar a lugares más allá donde la raíz de la planta normalmente puede llegar, generando una mayor solubilización de nutrientes y además otorgándole mayor reservas de agua. A cambio de esto, la planta le da a la micorriza, a este hongo que es simbionte, azúcares que él no puede sintetizar. Por ende, la micorriza se hace totalmente dependiente de la planta. Pero gracias a esto, la planta puede soportar una amplia diversidad de estrés, ya sea sequía, elementos tóxicos. A continuación me gustaría hablarles de unas investigaciones que estuvimos realizando durante mi tesis doctoral, en la cual vimos el efecto de las micorrizas particularmente con la contaminación con cobre, como fuente de estrés abiótico. Esto es importante porque a nivel país somos el productor más grande de cobre a nivel mundial, pero esto tiene un lado negativo,
ya que luego de que terminan las actividades de las mineras, se generan estos relaves mineros, los que se presentan en la imagen, donde se almacena material particulado que tiene muy bajos niveles de materia orgánica y altas concentraciones de metales pesados. Como pueden ver en la imagen, el terreno se encuentra totalmente perdido y es una fuente importante o posible fuente de contaminación para lugares aledaños y también para corrientes de agua. En la actualidad, como dice el gráfico, se encuentran 112 relaves activos que se encuentran con operaciones, mientras que la mayoría de estos se encuentran o abandonados o inactivos. En el año 2011 se estableció una ley que regula el cierre de estas operaciones mineras, exigiendo una estabilización química de los relaves para evitar esta contaminación. Pero nosotros queremos darle obviamente un enfoque que permita por lo menos recuperar la cobertura vegetal que se ha perdido, evitando la diseminación de estos materiales contaminantes, ya sea por el aire o por el agua. Para esto nosotros utilizamos o tomamos muestras de este relave minero en Piuquenes y analizamos sus características físico-químicas. Además de esto, ya que el relave presenta niveles de materia orgánica y nutrientes muy bajos, también vamos a utilizar una fuente de compost para poder, digamos, generar un establecimiento de las plantas, como un mínimo requerimiento para poder realizar actividades de remediación de estos ambientes. Para esto se realizó un ensayo invernadero donde probamos diferentes concentraciones de compost que van de 2,5 hasta 10%. Estas concentraciones se eligieron para buscar la mínima cantidad de compost que sea capaz de generar un efecto significativo en el desarrollo de las plantas, ya que hay que considerar que si esto se llega a realizar, digamos, en terreno, hay que transportar, digamos, el compost a estos lugares que generalmente están en lugares bastante alejados de la civilización. Para este ensayo también utilizamos el hongo micorrízico Claridoglomus claroidem, el cual se había encontrado previamente en ambientes contaminados con cobre. Y además describieron capacidades de este hongo para poder encerrar el cobre en sus esporas. Bueno, como los resultados de lo que es el compost y el relave de Piuquenes, podemos ver que el pH del relave de Piuquenes es de 4,4, lo cual es bastante bajo. También, como podemos ver, tiene bajos niveles de lo que es materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, y un nivel elevado de cobre, que va a estar alrededor de los 400 miligramos por kilogramo. Si bien no son los niveles más altos de cobre, hay que considerar que este relave se encuentra inactivo durante varios años, por lo que es posible que durante estos años el cobre haya lixiviado mediante disculpen, haya lixiviado a las napas subterráneas. Dentro del ensayo que nosotros realizamos, utilizamos Oenothera picensis, también una planta que se ha descrito como tolerante a cobre, y podemos ver que el efecto de las micorrizas en relación al crecimiento de la planta. En primera instancia podemos ver que sí hubo una micorrización, como se muestra en la imagen de la derecha. Las plantas sí presentan alrededor de un 30% de colonización independiente del contenido de compost, pero sí el compost aumentó considerablemente lo que son el número de esporas y el largo del micelio, sobre todo en concentraciones de 10. Igual hay que destacar que la planta de Oenothera picensis puede desarrollarse a pesar de los niveles de compost, pero como podemos ver en la siguiente imagen, el hongo micorrízico y en conjunto de la aplicación de compost generó un crecimiento de la parte aérea de casi el doble en los tratamientos, por lo que podemos determinar inmediatamente que el efecto del hongo micorrízico, por lo menos para lo que es la parte aérea, es bastante importante. Adicionalmente, en la raíz no se vieron mayores aumentos, pero sí en la concentración de 10% se presentó un crecimiento significativo. Adicionalmente, podemos ver los gráficos del medio que también tuvo un gran efecto en la concentración conjunta del compost y la micorriza con respecto a los pigmentos fotosintéticos, clorofila A, clorofila B y carotenoides, mientras que tuvo una gran relevancia también en todo lo que es el fósforo disponible, o sea, el cobre disponible en el sustrato. Esto se debe, bueno, en parte a la micorriza, pero también a que el compost ayudó a disminuir, o sea, a aumentar el pH desde un 4,4 hasta alrededor de un 6,8 desde el tratamiento 5 en adelante. Finalmente, para representar el conjunto de todos estos datos,
tenemos este análisis de componentes principales, donde podemos ver inmediatamente 4 elipsoides que representan cada uno de los niveles de compost. Podemos ver hacia la izquierda que se encuentra el 0, 0, o sea, sin compost, después 2.5, 5 y hacia el final del PCA1 el 10%. Adicionalmente, dentro de estas elipsoides podemos observar que todos los tratamientos que no se encuentran micorrizados se encuentran hacia los extremos de los PCA, mientras que los tratamientos micorrizados se encuentran en la parte superior. Esto también está muy relacionado a todo lo que es el cobre en la raíz, el aumento del pH y el aumento de las capacidades fotosintéticas. Ya con esta información determinamos que una concentración de 5% de compost ya era suficiente para poder generar este desarrollo de las plantas dentro del relave, por lo que continuamos esta investigación, esta vez para encontrar otros microorganismos beneficiosos que pudieran utilizarse en operaciones de recuperación de relaves mineros, de la cobertura vegetal. Para esto nos propusimos aislar e identificar levaduras promotoras de crecimiento. Las levaduras tienen una de las ventajas importantes con respecto a las bacterias, ya que se encuentran en diferentes ambientes y pueden tolerar muy fácilmente los cambios de pH y temperatura. Además, han sido uno de los grupos menos estudiados, por lo que nosotros buscamos nuestro interés en desarrollar, digamos, nuevos inoculantes en base a levaduras. Para esto utilizamos el mismo relave y a partir de este relave encontramos algunas levaduras, las cuales las sometimos a diferentes pruebas. Para ver su nivel de tolerancia a cobre, partimos de 600 miligramos por litro de medio a 400 y desde 0 hasta 600 para ver su nivel de tolerancia, ya que el del relave se encontraba alrededor de 400 miligramos. Y además probamos diferentes capacidades promotoras de crecimiento, como la solubilización de fosfato, la producción de hormonas de crecimiento, la producción de sideróforos y la producción de exopolisacáridos. En base a estas características seleccionamos las que tuvieran mejor performance in vitro para generar una identificación molecular y posteriormente utilizarlas como inoculantes. Bueno, en la imagen podemos ver algunas de las pruebas que realizamos a estas levaduras. Podemos ver, por ejemplo, que en la imagen A se muestra el crecimiento de estas levaduras con 600 miligramos de cobre por litro. También en B podemos ver la capacidad de solubilización de fosfato. En C, la capacidad de ACC de aminasa, la cual digamos, compite con un precursor del etileno, haciendo que esta molécula no se sintetice en las plantas. Y además los sideróforos, como se muestra en la imagen D, que son unos quelantes naturales que producen estos microorganismos. Obtuvimos un total de unas 10 muestras, 12 microorganismos, de los cuales seleccionamos 2 para identificación molecular en base a sus capacidades promotoras de crecimiento, ya que producían un buen nivel de ácido indolacético, generaban solubilización de fosfato y producían reactividades PGP. Estas 2 levaduras fueron identificadas molecularmente y obtuvimos que teníamos Melloricima millermondi, que es la de la izquierda, y Rhodorótula mucilaginosa, la de la derecha. En base a esto utilizamos ambas levaduras, esta vez ya sabiendo que el efecto del hongo micorrízico ya existe, y las probamos como un mix. En este caso también adicionamos un mix de estas levaduras y también las pusimos junto al hongo micorrízico para ver si es que estas podían tener un efecto sinérgico en lo que es el crecimiento de las plantas. Esto siempre con la base del 5% de compost que terminamos en la etapa anterior. Bueno, nuestros primeros datos nos muestran que las levaduras se comportan de manera muy similar en cuanto a lo que es la promoción de crecimiento con respecto al hongo micorrízico, aumentando el nivel de las plantas desde 2 a 3 veces en la parte aérea y de 3 a 5 veces en lo que es la raíz, lo cual es bastante impresionante. A pesar de eso, no vimos un efecto sinérgico en el crecimiento de la parte aérea, en todo lo que es la relación de la levadura con el hongo micorrízico. Pero sí lo pudimos ver en la raíz, en el tratamiento con Melloricima millermondi. Adicionalmente, se comportaron de manera similar en todo lo que es la producción de pigmentos fotosintéticos, como ver un gran aumento también de lo que es las clorofilas A, B y carotenoides en todos los tratamientos inoculados con estos hongos.
Adicionalmente, también vimos una disminución del contenido de cobre disponible en el sustrato, lo cual es muy bueno, ya que indica que se está inmovilizando el cobre en el sustrato y no está pasando hacia la planta, lo cual lo podemos ver también en el contenido de lo que es el cobre en la raíz y en la hoja, pero enfocándonos principalmente en lo que es el factor de translocación, los cuales se muestran en verde en el último gráfico. Podemos ver que se disminuye el nivel de translocación en los tratamientos de hongo micorrícico y levaduras, cuando están especialmente en combinación. También hicimos un análisis de lo que son las respuestas antioxidantes de las plantas a este estrés por cobre. Podemos ver en primera instancia que la inoculación con estas levaduras redujo significativamente lo que es el SOD, y adicionalmente lo que es la segunda línea de defensa de antioxidantes, podemos ver también que un efecto de combinado y también de las levaduras con el hongo micorrícico para catalasa y también para ascorbato peroxidasa. Esto indica que estos microorganismos podrían tener un efecto sinérgico en lo que es la respuesta antioxidante de las plantas, lo cual podría estar indicando una disminución del estrés por parte de estas. Adicionalmente vimos los compuestos fenólicos, los cuales son sabidos que tienen una capacidad antioxidante, y podemos ver que en todos los tratamientos que están con levaduras hay una disminución de los componentes fenólicos totales. Y quisiera enfocarme principalmente en Cuprac, donde la disminución fue más elevada. Esto puede deberse a que las levaduras estén modificando los patrones de expresión de producción de estos fenoles, principalmente en lo que es los flavonales y los ácidos hidroxisamínicos, los cuales están muy relacionados con la sensibilidad del Cuprac. Por lo que la disminución de estos compuestos fenólicos podrían estar señalando que la planta se encuentra menos estresada. Bueno, finalmente realizamos este análisis de componentes principales, donde se evalúa la interacción de las levaduras con los hongos micorrícicos. Podemos ver que el tratamiento de control, que se presenta en azul hacia la derecha del gráfico, se encuentra apartado de todos los tratamientos, y con las flechas rojas indicamos todos los tratamientos que no son micorrizados, que también se separan bastante de los grupos. Todos los tratamientos que están con micorrización se encuentran principalmente en el PCA2 y están relacionados con todo lo que es la producción de clorofila, la respuesta de ascorbato peroxidasa, también el crecimiento de la raíz y la hoja. Y adicionalmente, estos elementos, como les comentaba, están inversamente relacionados con lo que es el factor de translocación y el cobre extraíble, por lo que ahí podemos ver el efecto sinérgico que hay entre las aplicaciones de estos microorganismos. Como conclusión de este estudio, podemos ver que la interacción de la planta, en este caso que no lo había enseñado anteriormente, Notera picensis, el nombre, que es una planta que crece en ambientes contaminados por cobre, y la aplicación de hongos micorrícicos arbusculares y también levaduras promotoras de crecimiento en una matriz de compost genera efectos beneficiosos de la planta. Dentro de los microorganismos que utilizamos podemos ver que ambos microorganismos generan los siguientes efectos, que es un aumento del peso seco tanto de la raíz como de la parte aérea, un aumento de los pigmentos fotosintéticos, un aumento del pH del relave, así como una disminución del cobre disponible y una disminución de los fenoles totales. Y de manera individual, cada microorganismo generó acciones específicas. El hongo micorrícico principalmente se encargó de un aumento de la retención del cobre en las raíces. Esto es bueno, ya que el cobre se estabiliza dentro de las raíces de las plantas, quedando digamos, atrapado, evitando que se disemine a través del agua o a través del viento. Y por otra parte, las levaduras modularon mucho lo que es la respuesta antioxidante. Entonces, también habla de un efecto de aliviación del estrés. Por lo que podemos decir que los suelos degradados pueden ser recuperados mediante la aplicación de estos consorcios de microorganismos, lo cual a su vez genera un mayor nivel de tolerancia. Bueno, a continuación les voy a hablar de otros trabajos en los que hemos participado, principalmente enfocado a lo que es la sequía y la salinidad. Tenemos este esquema que fue publicado por Vidal del 2022, es una publicación en la que yo participo, donde tenemos que la utilización de microorganismos tolerantes a la sequía, como lo pueden ser las levaduras,
los hongos micorrízicos o los hongos en general y las bacterias pueden producir diferentes mecanismos para el alivio de estos estrés. Esto ayuda también a que las plantas tengan una mejor respuesta fisiológica y una mejor respuesta bioquímica, lo que puede conllevar a productos de mayor calidad, por ejemplo con cultivares con un mayor nivel de metabolitos secundarios, alto en proteínas y que presentan diferentes actividades antioxidantes. Pero es necesario también entender cómo relacionan estas interacciones de los microorganismos. Como vimos anteriormente, en mi aplicación de levaduras con hongos micorrízicos, no necesariamente la interacción de estos microorganismos conllevó un aumento, digamos, en la biomasa. ¿Ya? Esto puede ser porque hay interacciones a nivel de lo que fue, por ejemplo, el relave, que es muy bajo en lo que es nutrientes, y a pesar de que agregamos una dosis de compost, esta materia orgánica tiene que distribuirse para todos de manera equitativa, ya sea para los hongos micorrízicos, para las plantas. Entonces es muy importante determinar estas interacciones biológicas a nivel de lo que es el microbioma y la interacción con la planta para poder generar nuevos fertilizantes basados en microorganismos para una aplicación futura, bioinoculantes de nueva generación. Dentro de este contexto está este artículo donde se analizan diferentes consorcios de microorganismos que lo encerré en base en 3 grupos, que está por el hongo micorrízico, donde se utilizan 3 cepas de hongos micorrízicos arbusculares, se utilizan 3 cepas de levadura y se utilizan 3 cepas de bacterias. En primera instancia tenemos el primer grupo, que son todos los microorganismos que son con Claridoglomus chloroideum, que fue el hongo que yo utilicé previamente. También el grupo en amarillo tenemos Claridoglomus lamellosum y finalmente Funeliformes mosaic. Bueno, en este trabajo que desarrolló un colega mío que se llama Urley Pérez, podemos ver que se realizaron una amplia variedad de consorcios para poder determinar si estos favorecen o no el crecimiento de las plantas de frutilla. Aquí tenemos algunos de los resultados, ya que no voy a mostrar obviamente todos los resultados de él, pero lo que él está buscando básicamente es generar cuál de estos consorcios genera la mayor sinergia. Como podemos ver, por ejemplo, en el gráfico tenemos los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio, y podemos ver que con respecto a las plantas que no fueron estresadas, hay solo algunos consorcios que pueden llegar a un nivel similar a la planta, no estresada bajo condiciones de sequía. Significa que a pesar de que se probaron toda esta diversidad de combinaciones, solo algunas presentan estas características deseadas. Por esto es importante poder estudiar a profundidad estos niveles de interacción y determinar cuáles son las interacciones que están generando este proceso beneficioso. A partir de todo este clúster de microorganismos donde se dieron 27 consorcios, finalmente mi colega seleccionó 6 en base a otras características como la promoción de crecimiento. Bueno, luego se hizo este análisis PCA donde se seleccionaron, ya están seleccionados los consorcios que presentaron un mayor rendimiento en la fase anterior y se volvieron a probar bajo otras características. Podemos ver también que cada elipsoide se encuentran, por ejemplo, todo lo que es el control bien regado se encuentra en la parte del PCA1, en la parte inferior, y está muy relacionado con todo lo que es nutrientes, fósforo, el peso seco, el número de frutillas, que ese sería como el tratamiento ideal. Pero podemos ver también que el consorcio que en rojo, que se encuentra también en la parte superior, también está hacia el PCA1 y también está relacionado con estas variables. Por lo que determinamos inmediatamente que sería uno de los mejores consorcios en base al rendimiento. También podemos ver, por ejemplo, que el tratamiento que se encuentra con déficit hídrico y sin la aplicación de microorganismos se encuentra apartado en el PCA1 negativo y en el PCA2 negativo, y está relacionado con, por ejemplo, con el aumento de los carotenoides y inversamente proporcional a todo lo que es el número de frutas y el desarrollo del nivel de nutrientes como el fósforo, el potasio.
Adicionalmente hay otros candidatos de consorcios que son, por ejemplo, el Funeliformes mosae con Rhodoleuta mucilaginosa, que es el que se encuentra en amarillo, y también el Funeliformes mosae, que es con Candida guillermondi y Bacillus tequilensis. Pero aquí lo importante es señalar que este consorcio que les mencionaba al principio, que es Claroideum, Naganicha y Volcoderia celedónica, el que presenta el mayor rendimiento, o digamos un rendimiento similar a las plantas bien regadas bajo condiciones de estrés. Y como mencionaba, están relacionados con todas estas características. Estos resultados se encuentran publicados, pero actualmente este ensayo continúa con una segunda etapa, donde digamos, como una proyección de esta investigación, donde se busca analizar la respuesta metabolómica de las plantas para determinar cuáles son los compuestos que se están expresando. De esta manera se puede determinar cuál es la respuesta o cuáles son los mecanismos que accionan estos consorcios de la planta. Y ya podemos ver algunos, digamos, imágenes preliminares, y podemos ver que el consorcio 1, que fue el mejor consorcio de la etapa anterior, junto al segundo consorcio que les mencionaba, podemos ver un aumento, digamos, a simple vista de lo que es la biomasa en el lado izquierdo en plantas cuando están tratadas con un déficit hídrico. Mientras que las bien regadas, si bien se parecen, también pareciera que haber una incidencia del consorcio número 1. Por lo cual estas investigaciones aún siguen, digamos, en desarrollo para determinar cómo los consorcios pueden afectar y a qué nivel digamos, la expresión de metabolitos por parte de las plantas de frutilla. A continuación voy a hablar sobre otra colaboración, en este caso con el tema de la salinidad en plantas de lechuga. Y esto tiene la particularidad de que se aislaron actinobacterias del desierto de Atacama. Podemos ver que dentro de este trabajo se aislaron 4 diferentes microorganismos que presentaban capacidades promotoras de crecimiento, como se muestra en la tabla, 3 Streptomyces y una Pseudodartobacter, ahí está. Y estas se utilizaron o se inocularon en plantas de lechuga. A continuación podemos ver los resultados de lo que sería este análisis, donde podemos ver que la SN13 y la SLC12, que corresponden a 2 cepas de Streptomyces, en condiciones de 100 milimolar de salinidad presentaron un crecimiento del peso seco de la parte aérea significativo, y también en esta relación que hay de tolerancia de la salinidad por parte de las plantas de lechuga. Aquí podemos ver también las imágenes de las lechugas. Podemos ver que la parte superior se encuentra en las plantas sin salinidad y la parte inferior las plantas tratadas con salinidad, y podemos ver justo los dos tratamientos del medio. La del medio y la derecha son las plantas que se encuentran señaladas en la parte superior. Adicionalmente, podemos ver también que estos actinos también generan un rol en lo que es la eficiencia del uso del agua de las plantas, además de generar un aumento en lo que es la clorofila A, la clorofila B y la clorofila total. Todo esto indica que hay una mayor tolerancia de lo que es la planta bajo los efectos de estas condiciones salinas, lo cual también concuerda con el mayor crecimiento que observamos en la primera etapa. También podemos ver que hay una reducción a nivel de lo que es el sodio en las hojas, y también lo que es la relación del sodio-potasio también a nivel de las hojas, lo cual implicaría también un efecto en lo que es el cierre y la apertura de los estomas. También vemos que estas 2 cepas de actinos también generan un aumento en lo que es la prolina, y hay una disminución bastante notable de lo que es el daño por peroxidación. Finalmente se analizaron los compuestos fenólicos, y aquí hay que destacar que a pesar de que sí hubieron diferencias, por ejemplo, de expresión en el ácido cafeoliquínico o también en el ácido chicórico, este es el primer ensayo,
hasta donde sabemos, el primer artículo donde se habla del ácido dicafeogliquínico como digamos, como un promotor de la respuesta de tolerancia de las plantas de lechuga. Esta sobreproducción de compuestos fenólicos podría estar generando un efecto de protección en la planta, evitando la producción de especies reactivas de oxígeno generado por el estrés salino. Y esto coincide con una disminución de la peroxidación lipídica y en consecuencia el aumento de la producción de biomasa que vimos en un comienzo. Por lo que podemos ver también que estos microorganismos también pueden afectar a este nivel, digamos, modificando incluso los diferentes compuestos fenólicos, como ya habíamos visto anteriormente, como lo hacían las levaduras, por ejemplo. Bueno, en la actualidad estamos trabajando con microorganismos costeros, bueno, que fueron aislados de zonas costeras que presentan alta tolerancia a lo que es la salinidad y el déficit hídrico. Estos microorganismos fueron testeados para ver si tenían capacidades promotoras de crecimiento y actualmente están siendo utilizados en diferentes ensayos en el Centro de Estudio Avanzado de Fruticultura. Tenemos, por ejemplo, estos dos ensayos que se están llevando a cabo. El de arriba es con plantas de avena, el cual estamos probando los microorganismos en combinación con, digamos, con nutrientes y diferentes fuentes de carbono para determinar cómo estos microorganismos pueden generar un efecto en la nutrición de las plantas. Y adicionalmente en la parte de la derecha podemos ver plantas de la genera ciceraria, la cual se utiliza como portainjertos para sandía. La importancia de esta planta yace en que es tolerante a la botrytis y también tiene una muy buena tolerancia a lo que es el déficit hídrico. Por lo cual podrían ser utilizadas en conjunto con estos microorganismos para favorecer estas capacidades y generar un mayor crecimiento enfocado a todo lo que es el tema de productividad a futuro, lo que sería, por ejemplo, el injerto de sandías. Hasta el momento no puedo mostrarles los datos de estas investigaciones porque se encuentran en análisis, pero hay datos muy promotores de lo que es la aplicación de estos microorganismos. Se puede apreciar, por ejemplo, en la imagen de arriba también que hay una amplia diferencia en lo que es el vigor de la planta, como se ve hacia el lado derecho. Y en cuanto a lo que es la lagenaria, no se ve muy bien en la imagen, pero también las plantas que están hacia uno presentan un mayor vigor que las últimas plantas, las que se encuentran al final. Entonces ahí ya estamos viendo diferencia de lo que es la aplicación de estos diferentes microorganismos, porque ya que todos no presentan la misma, digamos, respuestas con las plantas, por lo cual es muy importante seguir investigando y ver a qué nivel afecta a cada microorganismo, para que podamos después a futuro poder seleccionar las mejores interacciones que puedan responder diferentes problemáticas. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar microorganismos que sean capaces de generar tolerancia a los metales, por ejemplo, a microorganismos que sean capaces de generar tolerancia a la sequía o a la salinidad. También pueden reaccionar de diferentes formas y podrían competir entre ellos, por lo que es muy importante seguir investigando en estas relaciones a través de los microorganismos y por sobre todo con la interacción con la planta para poder generar esta sinergia que esperamos digamos, en el desarrollo, por ejemplo, de productos como los frutos, incluso plantas hortícolas como las lechugas, y generar también una tolerancia a estos diferentes estrés, sobre todo enfocado a lo que es la tolerancia a la sequía, ya que estos escenarios de cambio climático una de las grandes preocupaciones que se nos avecinan a futuro. Bueno, y eso sería mi presentación. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden buscar información que se encuentra acá abajo en la descripción, donde pueden tener mi contacto. También están las redes señaladas de lo que es el Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura, el CEAF, y pueden hacerme llegar sus dudas o comentarios a través de este mismo medio. Por su atención, muchas gracias.